que vamos a activar o no se va a activar el sistema simpático. ¿Okay? De aquí tomo una vía frente, ¿verdad? Que son todas las cadenas ganglionares que teníamos, llega a un centro integrador, que es la médula oblongada, y de ahí vuelve a bajar por estas cadenas simpáticas, ¿de acuerdo? Y me genera un efecto. ¿Y qué efecto iba a tener el sistema simpático? ¿Ah? Ok, pero ¿qué era todo? Aumenta la frecuencia cardíaca, vasoconstricción y la contractividad. Pero así, digamos, ustedes me dirán, pero si aumenta la contractividad, si aumenta la contracción, tiene que aumentar la relajación. Sí, porque no tiene sentido que se contraiga, pero no la relajación, es cierto. Tiene un efecto lusotrópico también positivo, ¿de acuerdo? Y si se genera un impulso, tiene que conducirse también. Sí, está bien, tiene un efecto neurotrópico también positivo. Y si se conduce, tiene que excitar a las células, está bien, también tiene un efecto vanotrópico positivo, ¿de acuerdo? Sí, eso, todas las propiedades las estimulan, es cierto. Pero las más llamativas, digamos, en estos autorregulaciones, el hipopismo y el cronotropismo. Y por supuesto, a nivel de los vasos, la propiedad para producir vasoconstricción y aumentar la resistencia a las sobredosis. ¿Vamos bien aquí? Sí. Ok. Pasemos a ver qué es. Ok. Entonces, como les decía, es un método de regulación rápido. ¿Okay? Ya tenemos la sangre va a pasar constantemente a nivel del seno carotídeo y a nivel del callado de la aorta y va midiendo cualquier cambio leve que pueda haber a nivel de la presión. Entonces, ¿se acuerdan del concepto que vimos de presión arterial media? Ahora que me enseñaron. Entonces hablamos de que normalmente la presión, o sea, hay cambios en todo el día, ¿de acuerdo? O sea, pueden haber picos para arriba o para abajo dependiendo de nuestra actividad cotidiana. Pero normalmente se va a mantener en un rango. Si la persona no padece nada, no padece la presión, digamos que es un rango normal. Entre un rango de una presión sistólica normal y un rango de una presión diastólica normal. Y el promedio que saquemos es la presión arterial media. Pero esta regulación bastante eficiente que tiene el organismo, o sea, no se da sola, ¿de acuerdo? O sea, no se da simplemente por lo que hemos estado viendo en todas las clases, del ciclo cardíaco, del gasto cardíaco, de los vasos, y por ahí entra Pascuacel, y por ahí entra Ocon, y por ahí entran todos ellos, ¿de acuerdo? O sea, no funciona de esa manera. Tiene que haber alguien que esté regulando constantemente, o sea, que esta presión se mantenga de esa manera. Y el que se va a encargar es el sistema simpático. Esta otra diapositiva que tenemos aquí es un animal de experimentación que decidieron, curioso, digamos, quitarle esos receptores, esas cadenas ganglionares, ¿de acuerdo? Para ver qué es lo que pasaba. Y vean lo que pasaba. ¿Qué pasaba con esta presión? O sea, empezaba a alterarse. Entonces, los cambios normales que uno podía recibir desde levantarse en la mañana, ¿de acuerdo? O sea, él lo interpretaba como un bajonazo en la presión. Y no había nadie quien levantara esa presión como pasaba en este momento. O sea, no había nadie que en un momento de estrés y de angustia, o sea, de estimular el gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Hiciera que la contractilidad aumentara, ¿de acuerdo? Hiciera que la sangre se redirigiera a los órganos ocupados, ¿de acuerdo? No. Sin el sistema simpático, la presión iba a la libre, ¿de acuerdo? Dependiendo, o sea, de todos los fenómenos externos o internos, digamos, que nos estaban pasando. Entonces, es el sistema simpático el que va a hacer cambios rápidos y eficientes, ¿de acuerdo? A nivel de todo el sistema de regulación cardiovascular para mantener una presión arterial media adecuada. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente. Ok. No solamente el sistema simpático va a recibir respuesta a cambios en la presión. Pueden haber llamadas de atención del sistema de regulación a otras señales que no son solamente de presión. Y esos son los quimioreceptores. Los quimioreceptores son receptores que les va a parecer difícil de atenderse, ¿de acuerdo? Se encuentran en el seno carotídeo y en el callado de la aorta, ¿de acuerdo? Pero no van a sensar presión. O sea, se van a encontrar en el mismo lugar donde se encuentran los receptores, pero van a recibir otra especie de señal.
van a recibir cambios a nivel del metabolismo, digamos, intravascular. Sobre todo cambios a nivel de la presión parcial de oxígeno, la PC2, la presión de CO2 y el pH. ¿De acuerdo? Esos tres elementos van a estar igualmente sensados conforme va circulando la sangre, ¿de acuerdo? Por esos quimiorreceptores, para valorar si todo va bien. ¿Ok? Y entonces, esos receptores que tenemos a nivel del seno carotídeo y a nivel del callado van a ser quimiorreceptores periféricos que vamos a tener ahí en la articulación para poder valorar si hay algún cambio sutil, ¿de acuerdo?, en algunos de sus componentes. Y a nivel de esos quimiorreceptores periféricos que tenemos, de esos tres químicos, el pH va a ser uno de los más importantes, ¿de acuerdo? Pero los tres van a llegar a ser captados, digamos, por estas. Entonces de pronto ve que el CO2 se está acumulando en el cuerpo, que le está faltando oxígeno, ¿de acuerdo? Porque la presión parcial de oxígeno está muy baja, ¿de acuerdo? O la persona está muy acidosa, o sea, está acumulando muchos hidrógenos. Entonces es una llamada de atención, se estimulan los quimiorreceptores periféricos, se va por una vía frente, como digo Angélica, se va a la médula oblongada, tiene una vía eferente, y ¿qué es lo que hace el corazón? Produce un efecto inotrópico positivo, un efecto lusitrópico positivo, un efecto cronotrópico positivo, dromo, bagmo y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, pero ya no es una señal a cambios de presión, ¿ok? Sino es ya a alteraciones metabólicas que se van a producir. Si quieres lo sigo yo. No se cansa. Principalmente, sí lo va a hacer, pero sí, principalmente la respuesta va a ser a nivel simpático. Okay. Entonces, digamos, cuando se ve, entonces, ¿qué es lo que hace el corazón y los vasos? Empieza a circular más rápido la sangre y empieza a lavar, digamos, todas estas sustancias. Empieza a eliminar hidrogeniones, empieza a eliminar PO2 y P2 por medio de un adecuado intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Y cuando hay la parte de respiración de neuro, ¿de acuerdo? El doctor Ramírez entonces se les va a explicar un poco más cómo funcionan esos quimiorreceptores. Después, ustedes van a ver que no solamente hay ese tipo de quimiorreceptores periféricos, o sea, no solamente a nivel del seno carotídeo y a nivel del callado de la aorta vamos a encontrar quimiorreceptores. También vamos a encontrar quimiorreceptores a nivel central. Desde que uno está en anatomía, le hablan de esta barrera hematocefálica que nada, pero nada puede pasar por ahí, ¿de acuerdo? En condiciones normales. O sea, tiene que ser una sustancia tremendamente no polar, ¿de acuerdo? O sea, para poder pasar por esa barrera. Entonces uno dice, ¿y para qué receptores ahí, de acuerdo? Si nada puede pasar. Bueno, de esos tres componentes, hay un componente que es muy no polar, o sea, no tiene polaridad. Es este, el CO2, ¿de acuerdo? Es una molécula muy estable, ¿de acuerdo? Muy sin una carga establecida, y entonces esta sustancia puede llegar a pasar por la barrera hematocefálica y estimular también esos quimiorreceptores centrales, que a fin de cuentas, o sea, va a ser una función muy similar a los quimiorreceptores periféricos. Va a estar un poco más cerca del centro integrador y de las funciones cerebrales, ¿de acuerdo? Y va a generar un efecto neto sobre el sistema simpático o parasimpático. Entonces, a nivel central, los quimiorreceptores, el principal estímulo va a ser la PCO2. ¿Ok? Ustedes, bueno, sí. Vamos a ver. ¿Ustedes se acuerdan de esta fórmula? ¿Han visto esta fórmula? ¿Alguna vez en su vida? Sí. Ok. Esta es la fórmula y aquí está la unidad. Ok. Entonces, dijimos que de esos tres componentes, del CO2, del H+, que son los ácidos, y del oxígeno, el único que puede pasar es ese CO2. Y entonces, ¿pero qué pasa cuando pasa la barrera hematocefálica? Se
se encuentra con anhidraz carbónica y se encuentra, digamos, con la producción de ese tipo de carbonos. Y entonces se transforma en anhidraz carbónica, digamos, en bicarbonato, y ese bicarbonato se transforma en hidrogeniones y más bicarbonatos. Entonces al final, o sea, esos quimiorreceptores centrales van a captar o van a recibir la respuesta a los hidrogeniones. Pero no los hidrogeniones que andaban circulando en la sangre, que iban por